Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villasol, Distrito de los Olivos. Un saludo muy especial también a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. El día de hoy, mis amados hermanos, estamos continuando con nuestra nueva serie acerca del libro de Hechos. Estamos estudiando ahora Hechos de los Apóstoles con esta nueva serie titulada Hechos, haciendo la iglesia que Dios quiere. Así es que antes de poder comenzar con el tema, permítame por favor unas palabras de oración. Amén. Oremos a nuestro Señor, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros, oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias en este día, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Padre bendito. Queremos que tú, Señor, ahora puedas hablar a nuestro corazón, puedas mostrarnos tu verdad en tu palabra, Señor, en este tiempo. Amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda con libertad moverse, Señor, en medio de nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Y ayúdanos a poder entender los principios que tú tienes para nuestras vidas, amado Señor. Te damos las gracias y te adoramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Como les decía, comenzamos una nueva serie acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada empezamos con una breve introducción acerca de este libro. Dijimos que fue Lucas quien escribió este libro. No solamente Lucas escribió el Evangelio de Lucas, sino también este otro libro que se le ha llamado Hechos de los Apóstoles. Dijimos también que este libro es un eslabón entre lo que es el Antiguo Testamento y la Iglesia del Señor o el Nuevo Testamento, y que fue escrito para mostrar la historia de cómo se esparció el cristianismo por medio del Espíritu Santo hacia todo el mundo. ¿Cómo es que 11 personas comunes y corrientes, o 120 personas que eran los seguidores de Jesús, podrían comenzar la iglesia que Dios quiere? ¿Cómo es que algunas personas comunes, algunas personas corrientes, podían comenzar la iglesia que Dios quiere? Eso es lo que este libro trata de explicarnos a cada uno de nosotros. El comienzo de la historia del cristianismo. Lucas, quien es precisamente el que escribió este libro, nos va a hablar acerca de los medios que Jesús dejó a estos hombres para que puedan hacer la iglesia que Dios quería. Justamente esto es lo que estamos resolviendo ahora. Estamos identificando los medios de Dios para la iglesia que Él quiere. El día de hoy vamos a ver la segunda parte o el segundo medio o recurso de parte de Dios. Pero antes de poder comenzar con el tema, quisiera preguntarte algo. ¿Usted cree que se puede conquistar el mundo con un grupo de discípulos temerosos, con un grupo de discípulos de fe débil y que se esconden ante el menor peligro? ¿Usted cree que podría conquistarse el mundo con este grupo de personas?
con estos 11 que eran de fe débil, que se escondían ante el menor peligro, que eran temerosos? La respuesta, creo, absolutamente para todos nosotros es que sería imposible. La respuesta es no, no se puede. Sin embargo, a pesar de que este grupo, miren, tuvo a Jesús, quien les enseñó directamente, ellos no estaban capacitados, ellos no estaban preparados, pero saben que este grupo al final, este grupo del Señor Jesucristo, al final, este grupo lo logró. Este grupo al final lo logró. ¿Por qué decimos esto? Mire Hechos capítulo 17, el verso 6. Mire Hechos capítulo 17, el verso 6. Dice la palabra del Señor, esta es la última parte de este versículo, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se está refiriendo a los discípulos. Estos han transformado o están trastornando el mundo entero, dice. Y ellos han venido acá. No sé si usted se da cuenta que al final lo lograron. ¿Se dan cuenta? Para que haya esta expresión de los discípulos, al final lo lograron. La pregunta es, ¿cómo entonces? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? Esa respuesta la iremos descubriendo conforme estudiamos este hermoso libro. Por eso este es un libro de la historia de cómo empezó la iglesia. Pero ¿sabe qué? Jesús nos dejó medios, Jesús nos dejó herramientas, nos dejó recursos para los que empezaron en ese tiempo, hace más de 2000 años, para los que empezaron en ese tiempo, mis hermanos, puedan lograr su cometido. Pero no solamente para los que empezaron hace 2000 años, sino también, ¿sabes quiénes? Nosotros, porque nosotros somos iglesia. El Señor quiere que nosotros continuemos esa tarea empezada por Él y por los discípulos. Recuerde, la semana pasada hablamos de que la obra de Jesús como iglesia, esa obra quedó inconclusa. La obra de salvación de Jesús, por la cual vino a hacer la voluntad del Padre, esa sí fue terminada. La obra de salvación fue terminada. Ahora la pregunta es, si la obra de salvación ya está terminada, ¿quiénes pueden alcanzar la salvación? ¿Quiénes son los que alcanzan la salvación? Juan 3:16 lo dice bien claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes alcanzan la salvación? Los que creen en el Hijo unigénito, los que creen en Jesús. Ellos no se van a perder, ellos van a alcanzar la vida eterna, ellos alcanzan la salvación. Ahora, esta obra salvadora de Jesús, que ya la terminó, tenía que conocerse por todo el mundo. Es para eso que nace la iglesia del Señor. Jesús comienza esta obra con 11 personas, luego van aumentando. 11 fueron los escogidos de Jesús para comenzar esta obra. Ahora le pregunto, ¿ellos podían hacerlo? ¿Estaban en la capacidad de hacer lo que Jesús les estaba encomendando? ¿Ah? No. Yo no sé si usted recuerda, ellos eran débiles en la fe. ¿Se acuerdan cuando estaban en el mar, en una barca,
y empieza una tormenta y el barco se empieza a mover, no sabían qué hacer, se pusieron miedosos, temerosos. Señor, despierta, nos vamos a ahogar. ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. Eran hombres débiles en la fe, pero también eran hombres débiles en la oración. Después de haber sido la última cena con el Señor, se van al monte a orar. Y el Señor les dice, es bueno que estén orando para que no caigan en tentación. Recuerden, Jesús se va a orar él solo y cuando regresa, los encontró orando, ¿sí o no? ¿Cómo los encontró entonces? Los encontró durmiendo. O sea, eran hombres que también eran débiles en la oración. Eran débiles. Miren, eran débiles de carácter. Débiles de carácter. Pedro, cuando estaba con Jesús y los 11, Señor, yo nunca te voy a negar, Señor. Y Pedro delante de todos, sí era el... Porque cuando vienen a arrestarlo, Pedro se molesta y saca una espada y le corta la oreja a un soldado, porque estaban todos. Pero cuando lo encontraron solo y le preguntaron por Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Un hombre débil en carácter, un hombre que fue desleal a su maestro, a Jesús. Y podríamos dar muchísimas más características de estos hombres, comunes, corrientes. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esos hombres comunes, corrientes, nos dieron una gran lección. Nos dan una gran lección a través de Jesús, mis hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama para una tarea, mi hermano, cuando el Señor Jesús nos llama para una comisión específica, ¿sabes qué? Él nos da los medios, Él nos da los recursos para poder cumplirla. Él nos da los recursos, los medios, las herramientas. Mira, ahora tú te preguntarás y dirás, sí, es verdad. Los discípulos fueron débiles en la fe, en la oración, desleales, sí. Pero mi hermano, es necesario hacernos esta pregunta, creo yo. ¿Y nosotros? ¿Y yo? ¿Acaso no somos débiles en la fe? ¿Qué pasa cuando viene un problema terrible? ¿Ponemos toda nuestra confianza en Dios? ¿O cuando ya no podemos resolver, recién allí nos acordamos de Dios? Mire, ¿acaso no tenemos temor ante una enfermedad, ante una desgracia? ¿Acaso no nos cuesta orar todos los días en nuestro devocional? Miren, nosotros somos iguales. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Escúcheme algo. Dentro de lo comunes que somos, Dios en su gracia nos escogió también a nosotros. Dios también te escogió a ti. Dios te escogió a ti, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes para qué? Para que tú cumplas el propósito. Y ese propósito es seguir siendo esa iglesia que Dios quiere. Que sigamos extendiendo la palabra del Señor. Que sigamos arrebatándole esas almas que tiene atrapadas el enemigo para que le puedan dar la gloria a Dios. Eso es lo que Dios busca. Es por eso que este libro es importantísimo. Importantísimo. Y cuando identificamos los medios que Dios nos da
para ser la iglesia que Él quiere. La semana pasada hablamos del mensaje correcto, que es el primer recurso, ¿se acuerdan? El mensaje correcto. Ese mensaje en Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Sí, Jesús comenzó a hacer y enseñar lo que Lucas escribe en el Evangelio, en su primer tratado. El verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús se dedicó a instruir a sus discípulos, pero no lo hizo solamente hablando, sino también lo hizo, o primero lo hizo, haciendo. Él primero hacía y luego decía o enseñaba. Jesús siempre nos enseñó con el ejemplo. Hay un viejo dicho entre los militares: siempre cuando uno de alto rango tiene que darle una instrucción a la tropa o a varios soldados subordinados, siempre el de alto rango se para y les dice: ojo, ojo al guía. O sea, lo que yo voy a hacer, ustedes tienen que hacerlo. Y es lo que Jesús hacía. Jesús primero hacía y luego enseñaba. Él se dedicó a instruir a sus discípulos. Sí, no solamente con hechos, sino con palabras. No solamente con hechos, sino con palabras. Jesús, mis hermanos, fortaleció la vida de ellos con milagros para que ellos crean. Ellos tenían que creer. Ellos debían fortalecer su fe, sí, pero también les enseñaba verdades espirituales a través de las parábolas. Jesús mismo tuvo que enseñarles, miren, Jesús les enseñó, aunque en ese tiempo no se podía reconocer, ahora nosotros ya lo sabemos, pero ¿sabía usted que Jesús también les enseñó teología a ellos? ¿Cómo era Dios? ¿Qué buscaba Dios de ellos? Porque sabe que la teología para el creyente, mi hermano, es muy importante para poder predicar la palabra. Hay principios básicos teológicos que uno tiene que saber, mi hermano, para poder predicar o llevar el mensaje de Cristo al mundo. Ahora, la ausencia de ese conocimiento sería perjudicial para el propósito evangelístico que Dios tiene. Por eso Jesús, con su vida, con sus palabras, mostró el Evangelio. Ellos debían conocerlo, porque sin el Evangelio, la evangelización no sería posible. Por eso Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 1, el verso 9, miren, les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que ustedes ahora son creyentes, ahora que ustedes son salvos, les dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia mental. ¿Dicen inteligencia mental? ¿En inteligencia qué dice? Espiritual, mi hermano. Espiritual. Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde encuentras la voluntad de Dios? Acá. Pero si tú crees que esta Biblia te la vas a saber de tapa a tapa, del revés al derecho, con un conocimiento intelectual,
y no espiritual, de nada te va a servir. ¿Sabes por qué? Porque así eran los fariseos. Tú sabías que los fariseos conocían. Miren, los fariseos, los sacerdotes fariseos, conocían a memoria desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, mejor dicho. Los 5 primeros libros los conocían al revés y al derecho, todo el Pentateuco. Pero era conocimiento intelectual, no era conocimiento espiritual. Por eso Pablo les dice a los colosenses, ya me enteré que son creyentes. Ahora voy a orar por ustedes, no me voy a cansar de orar, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso nos da a entender, mis hermanos, no basta con el conocimiento de la palabra intelectual, no. Podemos tener muchos conocimientos, podemos ser, mis hermanos, esos bibliocefálicos. Pero ¿de qué nos sirve si eso no lo llevamos a una vida espiritual? Dime. No sirve de nada. Mis hermanos, debemos de predicar un evangelio, sí, pero un evangelio que transforma vidas, ¿o no? ¿Y cómo predicamos un evangelio que transforma vidas? Dime. ¿Cómo predicamos un evangelio que transforma vidas? Esto cambia vidas. ¿Sabes por qué? Porque esto me cambió a mí. Mi hermano, yo no entendía por qué siendo Dios tan todopoderoso, que Dios lo puede hacer todo, eso lo tenemos bien claro. Dios podría haber mandado a los ángeles a que nos predicaran. Y todos, oye, los ángeles, mira, qué hermosos. Sí, yo creo en Dios, ¿sí o no? O Dios hubiese, nos dejó su palabra, que es la que nos guía, la que nos cambia, es viva, es eficaz, sí es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué escogió a los hombres para predicar su evangelio? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Por qué escogió a los hombres? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? Mi hermano, mi hermana, ¿sabes por qué? Porque solamente tú puedes experimentar el poder que tiene esto. Y con tu poder tú puedes decir, a mí me cambió esto y a ti también te puede cambiar eso. Eso es el mensaje correcto. Esto es el mensaje correcto. Predicar de Cristo, predicar de Él. Miren, si este evangelio no ha transformado mi vida, entonces nadie puede creer en ese evangelio. Lo decía en la mañana, imagínate, viene el médico y te dice, estás con cáncer terminal. Y viene alguien y te da unas gotitas y te dice 3 veces al día, por 7 días. Y tú como no tienes nada que perder, porque dices, me voy a morir rápidamente, tengo cáncer terminal, entonces eres obediente y tomas 3, uno en la mañana, tarde y uno en la noche, por 7 días. Pasan los 7 días, te vas al médico y el médico te dice, ¿qué hiciste? ¡Te sanaste! ¡Ya no hay cáncer! ¿Qué hiciste? Tú estás con tus gotitas. Esto me sanó. Y viene un familiar tuyo y te dice, tengo cáncer. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Le muestras las gotitas, pues. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque eso lo viviste en ti. Eso pasó en ti. De la misma forma, yo te predico de esto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que cambió mi vida. ¿Te das cuenta?
Ese es el mensaje correcto que Dios nos dejó. Tito capítulo 2, versos 7 y 8, miren lo que dice la palabra, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Te das cuenta que en este texto hay cambio de vida? Hay cambio de vida. Buenas obras, integridad, seriedad, palabra irreprochable. Y eso solamente lo hace esto. Entonces no solo es conocimiento, sino es vivir, ser transformado por ese conocimiento. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos enseña respecto al mensaje correcto. Ahora veamos el segundo medio, el segundo recurso que Jesús nos dejó. Es la confianza correcta. Mira lo que dice el verso 3 de Hechos. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes? ¿De quiénes está hablando acá Lucas? Lucas está hablando acá de los 11. Ya no estaba Judas el traidor, eran 11. A los 11 se les apareció y algunos seguidores más de Jesús, algunos discípulos más de Jesús. Pero a los 11, a estos 11 a quienes él había escogido, a ellos se le aparece, pero se le aparece vivo. Dice, antes de eso, dice, después de haber padecido. ¿Quién? Jesús. Jesús había experimentado ya la pasión, a Jesús ya lo habían latigado, lo habían escupido, lo habían insultado, lo habían condenado, ya Jesús había muerto en una cruz, ya Jesús estaba enterrado en el sepulcro, pero luego Jesús resucitó. Y luego de haber padecido todo esto, dice, se presentó vivo, se presentó resucitado con muchas pruebas indubitables. O sea, muchas pruebas que no generan dudas. Muchas pruebas que son reales. Mi hermano, ¿qué necesitas tú? Acá hay abogados, veo a un abogado acá por lo menos, porque el otro está enseñando. Yo le pregunto a los abogados, ¿qué necesita usted, mi hermano, que es abogado? Bueno, aunque dicen que los abogados son los únicos que no entrarán al reino de los cielos. No, yo eso no lo creo. Eso no lo creo. Pero, mi amado hermano, escúchame. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú, dime, por ejemplo, para condenar a alguien? ¿Ah? Si no hay pruebas, no hay nada, pues. Si no hay pruebas, no hay nada. Necesitamos entonces pruebas. Mira lo que dice el texto. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no había ningún tipo de duda. Pruebas reales. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuáles eran esas pruebas? ¿Cuáles eran esas pruebas? Te muestro algunas. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 20:19 que él entró en la habitación donde ellos estaban con las puertas cerradas y se apareció delante de ellos. ¿Por dónde entró? Si las puertas estaban cerradas. Esa es una prueba de que del cuerpo glorificado de nuestro Señor. Mira,
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Miren, todo estaba cerrado y Jesús se aparece. La primera prueba que nos muestra la Biblia. La segunda prueba, mis hermanos, está en Juan 20, 27, cuando Jesús les muestra las heridas de su crucifixión. ¿Se acuerdan? Tomás, ¿cuántos recuerdan de Tomás? Tomás, ¿no? El ver para creer, quiero verlo, Señor. Juan 20, 27, luego dijo a Jonás, ¿quién? Jesús. Le dijo: pon aquí tu dedo, Jonás. Mira mis manos. Acerca tu mano. Ven, pónmela a mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sino cree, sé creyente. Tomás no creía. Le habían contado, estaba dudoso. Podría decir: esto es una farsa. Por eso el mismo Señor Jesús tiene que convencer a Jonás. Era necesario. Imagínate pues, hermano, nos enteramos que alguien muere y viene el siguiente domingo. Y tú dices: oye, ¿qué es esto? Jesús tenía que presentárseles a ellos, porque ellos iban a ser los testigos. Ellos iban a ser los testigos. Miren, la tercera prueba, Jesús comió y bebió con ellos. Lucas 24, versos 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados viendo a su Señor, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Allí se habrán dado cuenta que era el Señor a través de sus costumbres, quizás cómo partía el pan, cómo lo llevaba a la boca, cómo conversaba, ¿o no? Pruebas indubitables, miren, que no generan ninguna duda. Y el mismo texto, la cuarta prueba indubitable, que Jesús se les presentó por 40 días. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y es interesante que el texto dice 40 días, pero habla acerca de qué les se acercaba a decirles. Dice: hablándoles acerca del reino de Dios. Y cuando Dios llegó, y cuando Jesús llegó, cuando Jesús pasó por las aguas del bautismo, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo Juan? El reino se ha acercado, el reino está en medio de nosotros. Y Jesús dijo que el reino ya estaba entre nosotros. Y de ese reino que enseñó Jesús, después de resucitado, ojo, él no borró cassette, él no dijo: ya no me acuerdo lo que hablé. No, dice, él continuó hablándoles acerca del reino de Dios, del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que se dice que una de las pruebas más grandes de la resurrección de Cristo, ¿saben cuál fue? Fue la fuerza, el coraje, el denuedo, el compromiso de la primera iglesia de predicar a Cristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que justamente les decía, mis hermanos. Lo que justamente les decía. Ellos tenían que ver a Jesús, porque al verlo directamente,
ellos iban a ganar esa confianza correcta para poderles decir, te voy a predicar de quién, del único que murió por tus pecados, pero el único que fue resucitado. El único que ha podido vencer la muerte y muerte en cruz y que el tercer día resucitó. A ese resucitado, a ese mi Señor, a ese el que me acompañó 3 años de mi vida, Él resucitó, yo lo vi resucitado. Tenía que haber eso, porque ellos tenían que tener la confianza correcta. Para eso Jesús se les acercó, los vio a cada uno de ellos. Ahora, tú dirás, ok, ya lo entendí. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuántos han visto a Jesús? ¿Alguno acá que ha visto a Jesús en vivo y en directo? ¿Ah? Ok, te cambio la pregunta. No has visto a Jesús con tus ojos carnales, ¿no? Con tus ojos verdes que tienes, ¿no lo has visto? No, yo tampoco lo he visto. Pero mi hermano, te pregunto, ¿alguna vez has visto a Jesús con tus ojos espirituales? ¿Ah? Sí, mi hermano. Pastor, pero los apóstoles, los discípulos, vamos a Pablo. Vamos a Pablo entonces. ¿Sabes qué? Pablo en 1 Corintios 9, el verso 1 va a decir, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Miren, acá el apóstol Pablo, él no dice, bueno, he visto a Jesús, ya en cierta manera sí lo he visto, pues, ¿no? Ya, sí, como que por ahí se me apareció, se me cruzó y bueno, vi una luz, yo me supongo que era Jesús. Él no dice eso. Pablo dice, yo he visto a Jesús. Lo hacen preguntas negativas. Pero él ha visto a Jesús, ha visto al Señor. Y es más, Jesús mismo a Tomás, luego de que no creía, en el verso 29 de Juan 20, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren, ¿acaso el único ojo con el que podemos ver a nuestro Señor Jesús será con este ojo? No. Nosotros podemos ver al Señor Jesús con el ojo de la fe. Hemos visto. ¿Cuántos han visto a Jesús ahora? ¿Amén? ¿Sí? Claro, mi hermano. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo más precioso? Que Jesús mismo, Él mismo, se ha manifestado a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Mira. Entonces, así como los apóstoles, así como los discípulos, mi hermano, nosotros también tenemos que tener esa confianza correcta. Tenemos que tener esa confianza correcta. Nosotros vemos a Jesús, mis hermanos, no solamente el día que nos convertimos al Señor, no solamente el día que el Señor nos tomó y nos dijo, ahora tú vas a ser mi hijo, y nosotros dijimos, Señor, yo te declaro ahora el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida. Sino nosotros vemos a Jesús todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ver a Jesús, mi hermano, todos los días de nuestra vida es experimentar la presencia continua, constante de Jesús en nuestra vida. Allí está la diferencia. ¿Y tú sabes por qué lo hizo? ¿Tú sabes por qué Jesús se manifiesta en tu vida a través del Espíritu Santo?
¿Tú sabes por qué? ¿O para qué? Para que tú no digas, te voy a predicar de un Jesús que murió en una cruz por mis pecados y que nunca se levantó de los muertos. Sino, Jesús se manifiesta en mi vida, se manifiesta en tu vida. ¿Por qué? ¿O cómo? Cuando Él te escucha decir, yo te predico de un Cristo que murió en una cruz por mis pecados, pero que resucitó entre los muertos y que ahora vive en mi corazón. Para esa es la manifestación de Jesús en nuestras vidas. Sí, Él está vivo, mi hermano. ¿Predicaría usted de un Cristo muerto? ¿Predicaría usted de un Cristo que nunca ha conocido? ¿Lo haría? Vuelvo a las gotitas. Imagínate, esas gotitas que te sanaron a ti. ¿Cómo eso no vas a poder decirle a todo el mundo, ¡hey, esto me salvó de cáncer! También te puede salvar a ti. Y Jesús, en el caso que estamos hablando de una hipótesis, de un supuesto, Jesús usa esas gotitas para salvarte a ti. Y tú tienes toda la confianza de decir, o sea, tú no vas a decir, mira, a él lo salvó. No, tú vas a decir, a mí me salvó. Mi hermano, para esas gotitas, el mejor vendedor del mundo, el único, serías tú. ¿Por qué? Porque tú lo viviste, pues. Porque tú lo experimentaste. Eso es confianza correcta. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos han experimentado entonces la manifestación de Cristo en sus vidas? Si tú lo has hecho, mi hermano, ten toda la confianza de poder predicar de ese Dios vivo. Amén. Porque ese Dios vivo se manifiesta en ti. Si tuvieras esas gotitas y pudieras salvarle la vida a muchas personas, te pregunto, ¿te daría vergüenza presentarlas a otras que necesitan? ¿Ah? No. Porque si eso se manifestó en tu vida, simple y llanamente, mi hermano, tú vas a estar con la confianza correcta de que esto tiene poder, cambia vidas, porque me cambió a mí. Eso es confianza correcta. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:8, y voy terminando con esto. Dice la palabra de Dios, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos aman a Cristo? Con estos ojos no le hemos visto, pero Él se ha manifestado en nosotros. ¿Y nuestra esperanza cuál es? Que cuando nosotros lo veamos, por eso es que nosotros decimos, esperamos que venga el Señor, porque queremos estar delante de Él. Queremos saber cómo es Él, reconocerlo. Como cuando una madre está esperando su bebé que salga de su vientre. No sabes cómo es el rostro, aunque ahora aparecen los 4D, las ecografías 4D, que yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero esas fotografías no se parecen en nada a los bebés que salen. No se parecen en nada. Pero mira, así llegará el momento,
Sí, mis hermanos, llegará algún día. Pero recuerda, Dios nos ha dejado su palabra. El mensaje correcto, esa palabra que transformó mi vida, está acá. Tengo que aprenderla. Tengo que prepararme. Tengo que hacerla, tengo que vivirla y luego tengo que enseñarla. Pero también el Señor nos dejó la confianza correcta. Confianza correcta. Lo que tú has experimentado, mi hermano, solamente es tuyo. Y eso tiene que darte confianza a ti para poder decir, hay un Cristo que transformó mi vida. Hay un Cristo que es vivo. Hay un Cristo que resucitó. Ese Cristo está conmigo y Él está delante mío. Amén. Ese es el segundo recurso, mis hermanos. Por eso podemos ver ahora que estos 11 discípulos comunes, con grandes fallas, pero cuando Dios iba dándoles estos recursos, cuando Jesús los iba dando los medios, los iba equipando, ellos se iban transformando. Y llegaron al momento en que dijeron, estos que transforman el mundo, que trastornan el mundo. Miren. Y eso también Jesús espera y quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Solo tenemos, mi hermano, que disponernos y decirle al Señor, acá estoy, Señor. Moldéame, hazme como tú quieres hacerme. Úsame con los dones que me has dado. Úsame con los talentos que me has dado. Amén. Oremos al Señor. Gracias, amado Dios, te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, esta palabra que quizás, Padre, me hizo recordar cuando tú me alcanzaste en tu gracia, en tu misericordia, y cómo he podido ver a través de toda mi vida todo lo que tú has venido haciendo por mí. Cómo he podido sentir tu presencia en todos estos años. Cómo tú te has manifestado por medio del Espíritu Santo en mi vida. Y yo puedo decir con certeza y con confianza que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Señor, esa es mi confianza correcta. La que tú me dejaste, un Cristo vivo y resucitado. Pero ese Cristo que se manifiesta en mi vida, en mi corazón. Y gracias, amado Dios, porque eso me da fuerza y me anima a continuar la tarea que tú me has encomendado. Amado Padre, te pido por mis hermanos, para que tú, Señor, sigas llenándolos a ellos de confianza, que ellos puedan experimentar, Señor, tu presencia en sus vidas, cada uno de ellos, para que, amado Padre, puedan continuar también con el propósito encomendado hacia cada uno de los que tú escogiste. Gracias te damos, amado Dios. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.